Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bendiciones. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, lo estudiaremos y analizaremos, conforme a las Santas Escrituras para comprenderlo mejor y con discernimiento. El tema que vamos a tratar es respecto al diezmo. Es correcto. El tema que hoy trataremos es sobre el diezmo, pero antes de continuar debemos hacernos las siguientes preguntas y las contestaremos bíblicamente. ¿Quiénes diezmaban? ¿Cuántas veces al año se diezmaba? ¿A quién se le daba el diezmo? ¿Se diezmaba con dinero o con comida? ¿Cuántos años de remisión era del diezmo? ¿Cuántos tipos de diezmo existían? ¿Se debe diezmar en estos tiempos? ¿Qué era y qué significaba alfolí? ¿Los judíos de Israel en estos tiempos diezman? Muy interesantes estas preguntas, amigos. Las responderemos bíblicamente como debe de ser. Pero antes de continuar debemos dejar en claro lo siguiente. La Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué queremos decir con esto? Que en el periodo de la historia podríamos decir que estamos en el Nuevo Testamento, es decir que las más de 500 leyes judías ya no tienen validez, ya que Jesucristo al morir en la cruz, como dice en Lucas 16:16, ya la ley llega hasta Jesús y los apóstoles. Es decir que los 10 mandamientos los obedecemos de corazón por temor a Dios y ya no por ley judía. Eso ya no incluye el diezmo, más bien nosotros como cristianos debemos ofrendar de corazón, ya el diezmo no tiene ninguna vigencia, espero haya quedado un poco claro. Vamos a responder las preguntas una a una, con la palabra de Dios. Comencemos. ¿Quiénes diezmaban? El pueblo judío del Antiguo Testamento hasta la crucifixión de Jesús. Esta respuesta la complementaré con las siguientes preguntas. ¿Cuántas veces al año se diezmaba? Se diezmaba una vez al año. Dice la palabra de Dios: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Deuteronomio 14:22. ¿Lo escucharon bien? Cada año. Pero en varias iglesias diezman todos los domingos, ¿eso está bien? Lastimosamente no lo está. Ya vimos en la palabra de Dios lo que dice cada año, no es cada domingo. Lo que sucede que esas congregaciones están corrompidas y tergiversan lo que dice Deuteronomio, y también el libro de Levítico. Pasemos con la siguiente pregunta. Muy interesante. ¿A quién se le daba el diezmo? El diezmo se lo entregaba al sumo sacerdote en el tabernáculo, y de ahí se guardaba en el alfolí, para luego repartir los diezmos dados, pero el diezmo en general se lo daba al huérfano, al extranjero, a la viuda, y al levita. Siguiente pregunta. ¿Se diezmaba con dinero o con comida? Te respondo con el mismo versículo de Deuteronomio 14:22 y 23. Dice la palabra de Dios: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que ahí escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas, y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, todos los días. En resumen, lo que nos está diciendo es que los judíos diezmaban con comida, verduras, sus ganados, sus primicias. Pero ¿por qué en muchas iglesias multitudinarias diezman con mucho dinero y le dan a su pastor? Porque han tergiversado las escrituras, como lo acabamos de leer, dice claramente que se diezmaba con comida, en ningún momento con dinero. La mayor excusa que tiene en decir estos soberbios es que ahora estamos en otro tiempo y solo se puede diezmar con dinero. Cuando es falso. De tu trabajo puedes comprar comida y dar a los hermanos, pero no. Estos lobos rapaces tergiversan todo, y encima diezman mal terrible. Es triste escuchar esto en la mayoría de congregaciones corrompidas, donde más enfatizan el diezmo con dinero, en vez de más enfatizar muchos temas como la gran tribulación y hasta el regreso de Cristo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos años de remisión era N del diezmo? Dice la Santa Biblia: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Deuteronomio 14:28. Increíble. La palabra de Dios es muy clara, pero muy tristemente la mayoría de congregaciones se han corrompido. Ojalá se arrepientan.
Es penoso ver cómo llegan a manipular y meter miedo a muchas personas que tienen sed de la palabra de Dios. Por eso te recomiendo iglesias pequeñas donde se practique la sana doctrina de Cristo. Siguiente pregunta. ¿Cuántos tipos de diezmo hay? Según la palabra de Dios, hay 4 tipos de diezmos: al huérfano, a la viuda, al extranjero, y al levita. Dice la palabra de Dios: y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que sus manos hicieren. Deuteronomio 14, 29. O sea que el diezmo principalmente era para estas 4 tipos de personas. Es correcto. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Se debe diezmar en estos tiempos? Realmente no, ya que no hay un templo donde se dejaban los diezmos. Lucas 16, 16 nos dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan en entrar en él. Lo que nos quiere decir claramente esto es que nosotros, como cristianos de los últimos tiempos, ya no estamos bajo la ley, más bien por su gracia. En resumen, no debemos diezmar, pero sí ofrendar. Es correcto, ya que la ofrenda podría ser más que el diezmo, ya que como es lo que viene de tu alma, puedes dar lo que esté a tu alcance, pero que sea de corazón y no con mala gana. Vayamos con la siguiente pregunta. ¿Qué era y qué significaba el alfolí? Según la palabra de Dios, alfolí, su significado es lugar donde se guardaban los diezmos de los alimentos y primicias. En el verbo griego tesaurizo, que se ha traducido como almacenar, era como un almacén para maíz, comida y otras provisiones. En el concepto bíblico, es una especie de receptáculo o granero que se usaba para que el pueblo de Israel depositara sus ofrendas y diezmos de todas sus cosechas. Los que dicen que hay que diezmar se basan en Malaquías 3. 10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero cabe destacar que dice alimento, no traigan dinero o plata o autos, o casas. Lo que quiero decir es simple: un texto sin contexto es pretexto. Impresionante. En resumen, los diezmos eran alimentos que se depositaban en un granero grande, para luego darlos al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y cada año. Así es. Correcto. Vamos con la última pregunta, y creo que es la más importante de todas. ¿Los judíos de Israel diezman en estos tiempos? La respuesta es simplemente no. Y te diré el por qué los judíos no pagan el diezmo, y la explicación que dan es muy lógica y fácil de comprender. El diezmo, que pertenece a la ley y que nosotros nos esforzamos por cumplir, ordena a los de la nación de Israel diezmar para la mantención del templo de Jerusalén y de los sacerdotes levitas. Y hoy no existe el templo ni sacerdotes levitas, así que no podríamos pedir en las sinagogas el diezmo, donde además no existe un sacerdote de la tribu de Leví, sino que simplemente un rabino. Si el pueblo de Israel, quienes recibieron directamente la ordenanza de pagar el diezmo durante la dispensación de la ley, hoy no pagan el diezmo, ¿por qué habrían de pagarlo los creyentes de la iglesia que nunca han recibido esa obligación y no están bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Pueden citar un ejemplo de una iglesia o de un cristiano que se mencione en la Biblia, que lo hubiera pagado? Además, vale señalar que los gentiles, el resto de la gente que no es judía, nunca han recibido la ordenanza del diezmo, porque no les estaba permitido ni aún acercarse al templo, porque les estaba prohibido por Dios. El tabernáculo y posteriormente el templo de Jerusalén era el único lugar donde se podía entregar los diezmos. Por esta razón ninguna sinagoga del mundo cobra el diezmo. Ya me queda muy claro todo respecto al diezmo. Yo, como hija de Dios, debo ofrendar y no diezmar. Es correcto. En conclusión, como había mencionado en el anterior video de la apostasía, ya sabes qué hacer si en una iglesia solo pasan enfatizando la prosperidad material, y sobre todo el diezmo. Corre, te están manipulando, y si ni con este estudio exhaustivo del diezmo no lo quieres comprender, pídele a Dios que te dé verdadero discernimiento y te ayude a identificar una iglesia falsa de una verdadera, aunque con todo lo que te acabo de decir, de forma bíblica e investigativa, ojalá haya quedado claro. Como te había dicho antes,
Un texto sin contexto es pretexto. Te deseo muchas bendiciones, y busca una congregación donde se predique la sana doctrina. Recuerda, si en medio de esta pandemia te están enfatizando el diezmo y el dinero, ya sabes qué hacer. Huye de ahí, no te dejes manipular ni robar. Dios te bendiga. Su vana palabrería, Mírame, levanta tus sus manos. hechizos, ¿Me puedes ver? brujería, huecas Todavía no. sutilezas, espíritus Chao, inmundos aguanta. Todavía y no. charlatanería. Chao, no aguantan Si las tú quieres piernas, ¿sí? experimentar la Es un religiosidad, peso impresionante entonces, que se va. Más. tú no vas a ser discípulo de Jesús. Tú nunca Este vas a sí se escudriñar las desarmó, escrituras. literalmente. Tú vas Bien. Espero que haya sido suficiente. Como siempre digo, no es mi objetivo atacar a nadie, solo la verdad. Como siempre, si quieres que siga subiendo más contenido a este canal, escríbeme en la caja de comentarios, respecto a qué tema quieres que exponga. Te agradezco por ver este video, bendiciones ilimitadas.